Vale, bueno, como que teño que decir eu non é particularmente interesante, pois aproveitamos que a xente aínda está retornando e fago a presentación dos profesores Marta Díaz Zorita e Javier Escudero, que van falar de algo ao que o aludín. A temática da súa presentación ten que ver con algo que comentei na apertura do encontro, que é as novas posibilidades que ofrecen unha serie de técnicas analíticas de achegarnos de maneira bastante directa a cuestións que teñen que ver coa dieta, é dicir, o que comía a xente, a veces cun grado de detalle moi grande, e en parte en relación con isto, si a xente pois vivía, nacía e morría na parroquia, para entendernos, ou ben, como nos está indicando a menudo estas técnicas analíticas, unha parte, polo menos, das poboacións prehistóricas se desplazaban, se movían a distancias ás veces importantes, por razóns diversas que poden ter que ver coa búsqueda de recursos, en relación, por exemplo, con movimentos de transhumancia, e outras veces con algo que sempre me fai gracia cando dou a clase, que é o intercambio de parellas. Intercambio de parellas que ten unha certa connotación, non? Pero que é unha cousa fundamental en grupos como son os prehistóricos, son grupos en xeral pequenos, non tanto, claro, na prehistoria recente, pero nos que hai que evitar, é importante evitar a endogamia e tamén establecer alianzas que son políticas e socialmente convenientes, polo cal pois, a xente se desplaza por esa razón tamén. Non? E, sin máis, bueno, pois, deixo a palabra a estes colegas vidos de Alemania, que están aí poñendo unha pica, non en Flandes, un pouco máis ao sur, en Baden-Württemberg, na actual Alemania. Así que, sin máis, pois non me estendo na presentación. Moitas gracias. Non, a mí non. Muy bien, muchas gracias, Ramón, pues, por la presentación. Lo primero, nos gustaría agradecer a la organización, a las autoridades, por supuesto, por hacer todo esto posible y, por supuesto, a Víctor Baibeito por toda la coordinación y todo el esfuerzo que ha puesto en estas jornadas, que nos consta de otros colegas que son ya unas jornadas de referencia en España. Y conseguir un evento así de estas características tantos años no es algo fácil y nuestra más sincera enhorabuena. Bueno, vamos a hablar de un tema como es la bioarqueología y vamos a tratar dos aspectos fundamentales como son la paleodieta y la movilidad. Bueno, para ello, lo primero haremos una introducción qué es la bioarqueología, luego haremos una introducción a la arqueología biomolecular, este tipo de análisis científicos aplicados al registro óseo y cómo estudiamos la paleodieta en poblaciones del pasado y la movilidad. Y para hacerlo un poco más fácil y se pueda entender, ¿no? Porque hay algunas cosas que son muy complicadas, incluso también para nosotros, vamos a ver unos casos prácticos donde hemos estado trabajando en los últimos 15 años. Sobre todo nosotros nos dedicamos a la prehistoria reciente y hemos trabajado fundamentalmente en el sur peninsular, en algunos sitios, en algunos yacimientos emblemáticos de la Edad del Cobre, como por ejemplo la Pijotilla, Valencina de la Concepción, o marroquíes, y entonces explicaremos un poco la problemática y cómo hemos aplicado estos análisis para entender tanto la dieta como la movilidad, ¿no? Que son dos aspectos diferentes, pero bueno, como comentaba el profesor Ramón, ¿no? Muy importantes para comprender las sociedades del pasado. Bueno, la bioarqueología es esta disciplina que está camino entre la antropología y las ciencias biológicas y nos ayuda a resolver muchas preguntas arqueológicas. Nosotros, a través de esta disciplina, preguntamos al registro arqueológico y resolvemos diferentes cuestiones de las sociedades. Nosotros utilizamos los restos
esqueléticos, tanto humanos como animales, en su contexto, y esto me gustaría resaltarlo porque es fundamental conocer el contexto arqueológico de donde vienen esos restos óseos para luego poder, ¿no?, plantearnos diferentes cuestiones de cómo vivían, cómo se movían, cómo era la estructura social, cómo se enterraban, cómo trataban a los muertos, etc. Y bueno, hay un determinado conjunto de métodos específicos, ¿no?, para el estudio de estas poblaciones. ¿Y cómo ha salido este desarrollo, ¿no?, metodológico? Bueno, pues obviamente de diferentes fundamentos teóricos que se han ido desarrollando a lo largo de los años, de desarrollos en el proceso de la excavación arqueológica, que es la clave para luego poder aplicar todos estos tipos de análisis y poder comprender las diferentes formaciones de los depósitos. Y también una tercera parte, que es la que vamos a explicar más en detalle, ¿no?, cómo se han ido desarrollando todos estos métodos de laboratorio que cada vez son más precisos, cada vez requieren de una muestra más pequeña y para abordar diferentes aspectos y que nos abren esa ventanita al pasado para comprender mejor las diferentes comunidades, ¿no?, en nuestro caso en prehistoria. Bueno, pues los principales objetivos que nosotros nos marcamos es conocer el modo de vida, reconstruir el comportamiento humano y las relaciones con el medio, cómo se movían, cómo captaban los recursos, qué tipo de estrategias tenían, cazaban, eran agricultores, tenían una granja, qué tipo de cabañas, ¿no?, comprender ese tipo de prácticas de subsistencia y cómo hacían el uso y aprovechamiento del paisaje, cómo lo modificaban, cómo se adaptaban, etc. Y luego otro aspecto fundamental: ¿qué papel juega la movilidad? La movilidad se puede entender de diferentes puntos de vista y queremos comprender en diferentes grupos qué grado de movilidad. Una movilidad local, una movilidad residencial, movilidad a larga distancia. Tenemos algunos yacimientos que ya sabemos que en la edad del cobre están dentro de unas redes de intercambio a larga distancia. Al sur de la península ibérica están llegando una serie de objetos desde el norte de África, de Centro Europa, de algunas islas del Mediterráneo. Eso quiere decir que detrás de todo eso hay una estructura y una serie de redes de intercambio para que esos productos lleguen de un sitio a otro. Todo eso lo podemos estudiar desde la bioarqueología. Pero bueno, el aspecto fundamental que yo quería resaltar, que el contexto arqueológico lo es todo para nosotros. El estudio osteológico, tenemos que conocer a las poblaciones, tanto humanas como animales. Nosotros hacemos una serie de métodos de registro para saber cuántos individuos, qué porcentaje había de individuos masculinos, femeninos, niños, qué grupos de edades, y luego con todos esos conceptos podemos ver si hay determinadas pautas de enterramiento, determinadas selecciones de individuos donde se entierran en zonas del yacimiento, y ya jugamos, ¿no?, con una serie de variables. Y luego procedemos a los análisis de laboratorio, que obviamente no son solo el tema de isótopos, que vamos a explicar de cómo se reconstruye la paleodieta y la movilidad, pero, por ejemplo, también el radiocarbono, ¿no?, para datar en su contexto, mediante técnicas isotópicas, la fecha, ¿no?, de muerte de los individuos. O, por ejemplo, técnicas genéticas, ¿no?, como el ADN, ¿no?, que también es una técnica que actualmente está muy de moda, se está aplicando mucho para resolver diferentes cuestiones y también nosotros la aplicamos en combinación, ¿no?, con los análisis de isótopos y el radiocarbono. Y aquí están un poquito todas las fases, ¿no?, que nosotros llevamos a cabo, ¿no?, la excavación arqueológica, el registro de documentación en campo, el análisis de laboratorio, y como ven, normalmente la imagen que tenemos, ¿no?, en mente son esqueletos perfectamente articulados, muy bien conservados, en una posición anatómica, ¿no?, determinada. Eso vemos en los manuales o en la prensa, pero en la mayor parte de los casos nos enfrentamos a esto, ¿no?, a esta imagen que tenemos aquí, donde en este periodo los enterramientos son colectivos, están mezclados, no mezclan y inhuman a los individuos en una serie de estructuras megalíticas, por ejemplo, ¿no?, donde hay algunas que tienen a lo mejor 100 individuos que han ido enterrando durante una secuencia muy larga en el tiempo. Se produce una fragmentación, que es lo que vemos aquí originalmente. Muchos de ellos serían huesos completos, individuos completos en conexión anatómica, pero por todos esos procesos postdeposicionales, a lo largo del tiempo de seguir inhumando, al final lo que nos llega a nosotros en el proceso de excavación es esto. Y a raíz de esto
Podemos reconstruir lo que llamamos el número mínimo de individuos, cuántos individuos había en cada sepultura, jugamos un poco con los rangos de edad, la estimación del sexo, cuántos niños, por ejemplo, versus adultos había en cada una de las estructuras, patologías, somos capaces de ver las enfermedades a las que se enfrentaron y ya después procedemos con el tema de los análisis isotópicos, ¿no? Como vemos aquí esta foto de laboratorio, ¿no? Esta es un poco la secuencia, ¿no? El timing que nosotros manejamos. También tenemos esto, ¿no? Me gustaría enseñar esta foto porque esto es lo que sufrimos también a diario, ¿no? Son muchísimas cajas de materiales que recuperamos del campo, que luego tenemos que analizar individualmente con este nivel de fragmentación, ¿no? De clasificación, para luego llegar a lo que les vamos a explicar a continuación. Ya verán toda la información que se puede sacar de este tipo de contextos tan complicados, ¿no? Pero tan interesantísimos. Bueno, todo esto, por supuesto, lleva una serie de registros, porque registramos cada uno de los huesos, o imagínense cada uno de los fémures o cada uno de los dientes, lo registramos, lo clasificamos y luego sacamos, ¿no? Todos los temas de datos paleodemográficos, ¿no? Por ejemplo, y los datos de funerarios. Bueno, este es un ejemplo de un sitio que hemos estado investigando muchos años. Y bueno, la pregunta fundamental, ¿qué nos aporta la bioarqueología? Pues nos aporta muchísimos datos para conocer las poblaciones del pasado. Por ejemplo, la demografía, podemos ver qué grupos de edad, cuántos individuos se adscriben entre 17 y 25 años, cuántos individuos hay entre 26 y 35 años. Jugamos con grupos de edad y reconstruimos pues, una pirámide demográfica. Vemos, por ejemplo, el porcentaje de mujeres y hombres, los subadultos, ¿no? Los niños versus a los adultos. Por ejemplo, reconstruimos también el ratio de fertilidad y de mortalidad de una población, ¿no? en concreto, de un grupo que estemos estudiando. Pero también vemos, por ejemplo, el estado de salud. Vemos qué tipo de patologías, a qué patologías se enfrentaban, cuál es la prevalencia de alguna de ellas. Luego, la estimación del sexo con respecto a ese tipo de patologías, si había unos individuos que estaban, si las mujeres tienen determinadas patologías y los hombres no, o si hay determinadas patologías que afectan a individuos más mayores que otros. Por ejemplo, también a la gestión de las cabañas, que eso es algo que mi compañero explicará luego a continuación, la edad de las cohortes, qué ratios hay por sexo, cuál es la representación de las especies en los yacimientos y bueno, también el perfil de mortalidad específico para la fauna. ¿Por qué vemos esto? Esto está en relación con la subsistencia también. Una cosa que queremos reconstruir y que a través de los isótopos lo reconstruimos es qué tipo de estrategias llevaban a cabo. ¿Se mueven? ¿No se mueven para realizar ese tipo de estrategias? ¿A qué distancia se mueven? ¿Cazan? ¿Se dedican a unas prácticas agrícolas, ganaderas? ¿Hay algún tipo de cocinado, algún tipo de prácticas culinarias? ¿O hay intercambio de productos? Utilizan una serie de productos que no son de la zona, ¿no? Que son no locales, ¿no? Como le denominamos. Y bueno, ya otra de las cuestiones que vemos también en bioarqueología era lo que denominamos distancia biológica, cómo de homogéneo o de heterogéneo son las poblaciones, son los grupos, ¿no? También eso lo comentaba el profesor Ramón, ¿no? Si se mezclaban, si venían otros individuos de fuera y cuál es su aspecto, ¿no? Bueno, ya entrando un poco en el tema de la arqueología biomolecular específica, en el análisis de la dieta se utiliza mediante la combinación del carbono y el nitrógeno, los isótopos de carbono y nitrógeno, y de nuevo, miramos en el contexto, cada grupo lo analizamos de manera independiente, tenemos que conocer cada contexto, cada sitio arqueológico, cuál es su geología, su área de captación de recursos, tenemos que tener un conocimiento previo para luego poder interpretar esos datos y que eso que tengamos unos datos que sean realistas, ¿no? Con el contexto cronológico en el que estamos y el cultural. Lo que hacemos también es una aproximación multiproxy, utilizamos bioarqueología combinado con estudios de zooarqueología, pero también botánica, plantas en la antigüedad y también la bioquímica, ¿no? Que es lo que nos utilizamos. Y lo que al final reconstruimos son el tipo de prácticas, ¿no? y de estrategias. Reconstruimos las diferentes cadenas tróficas y a través de ahí reconstruimos la dieta humana, ¿no? Y ya vemos, obviamente, cómo están gestionando las cabañas, si están consumiendo más determinados animales
o si están consumiendo productos eminentemente agrícolas. En fin, ya eso lo reconstruimos y vemos cómo han aprovechado los diferentes tipos de recursos. Y bueno, aquí una de las preguntas, ¿no?, de la pregunta del millón, ¿no?, diríamos, ¿no?, siempre nos preguntan, bueno, pero ¿qué tipo de muestras podemos utilizar? Y aquí os he puesto una foto general con todas las muestras posibles que podemos analizar, muchas de las cuales no se conservan en el contexto arqueológico o no se conservan en determinados periodos o en determinados sitios arqueológicos. No es lo mismo excavar en una cueva que excavar en un sitio en área abierta. Y no es lo mismo excavar en un sitio, por ejemplo aquí, ¿no?, en Galicia, ¿no?, con el problema que tenemos para conservar restos óseos, que excavar en el sur de la península, ¿no? También depende. Tampoco es lo mismo la estructura que conserva ese registro óseo. Bueno, y aquí tienen un ejemplo de diferentes muestras, plumas, pelo, concha, huevo de avestruz, hueso, cornamenta, dientes y marfil. Todo esto aparece en los contextos arqueológicos y lo podemos analizar. También depende de si cada una de este tipo de muestras que tiene diferentes tejidos estén conservados. Por ejemplo, para analizar la dieta, ya les enseñaré la siguiente diapositiva, para medir los isótopos de carbono y nitrógeno tiene que haber colágeno óseo, que es la parte orgánica que tenemos en los huesos, ¿no? Si esa parte orgánica no se preserva, que por diferentes factores no se preserva en el registro arqueológico, no podemos medirlo, por ejemplo, es una de las limitaciones del método. O no podemos datar, ¿no?, los individuos, no podemos utilizar el carbono 14, que también se mide en el colágeno óseo. Entonces, dependiendo del tipo de muestra o el tipo de tejido que tengamos preservado, podremos analizar una serie de cuestiones u otras. Por ejemplo, también utilizamos mucho los dientes. Utilizamos la parte inorgánica del diente. El diente es mucho más resistente a todos esos cambios diagenéticos y generalmente se conserva muy bien en el registro arqueológico y es lo que utilizamos para analizar, por ejemplo, el estroncio, la movilidad. Entonces, bueno, pues en función un poco del tipo de muestra, tenemos que hacer las preguntas arqueológicas, ¿no?, para resolver diferentes cuestiones. Y bueno, aquí les pongo una gráfica que, bueno, hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, de todos los yacimientos que hemos estado investigando en el sur peninsular, bueno, y también en las Baleares, en Menorca, de cómo se reconstruye la dieta. Para reconstruir la dieta, mediante el colágeno óseo en carbono y nitrógeno, nosotros utilizamos este tipo de ecosistemas. Queremos ver en qué tipo de ecosistema están los individuos consumiendo, ¿vale? Entonces, el carbono discrimina entre dos tipos de plantas, el consumo de las plantas C4 o plantas tipo C3, ¿vale?, que por su composición tienen una vía fotosintética diferente, y lo combinamos con el nitrógeno. El nitrógeno lo que nos mide es las diferentes proteínas. Si están consumiendo herbívoros, si están consumiendo omnívoros, que estarían por aquí, o si están consumiendo carnívoros, ¿no?, la cadena trófica. Pero luego también podemos discriminar entre un ambiente marino, en un ambiente terrestre o en un ambiente lacustre, que estaría en el medio. Y entonces, bueno, pues cada medio ambiente tiene unos valores determinados, ¿no? Aquí tienen los valores, aquí, en este axis y en este otro axis, y construimos este tipo de cajas, ¿no? Cuando los valores nos dan entre menos 22 y menos 18, sabemos que es un consumo de recursos terrestres. Cuando nos dan entre menos 16 y menos 10, sabemos que están en un consumo o plantas C4 o si el nitrógeno está muy enriquecido, entornos marinos. Pero bueno, para llegar a este punto nosotros sabemos dónde se localizan los yacimientos, cuál es su contexto, cuáles son los recursos, también en base a la arqueología que han podido estar consumiendo. Tenemos, obviamente, unas pautas previas. Y ya luego, una vez que investigamos y hacemos los análisis químicos, pues analizamos las diferentes cadenas de animales y generalmente los herbívoros, ¿no?, se posicionan, omnívoros, carnívoros, y los humanos se posicionan encima de la cadena trófica, quiere decir que están consumiendo, ¿no?, a este tipo de recursos. Y a través de esto lo reconstruimos la estrategia de subsistencia, que explicado también de otra manera, a lo mejor más gráfico, aquí tenemos lo mismo. O sea, esos son los datos nosotros que generamos, datos científicos, y este sería un poco
la reconstrucción de los diferentes ecosistemas, ¿no? Y vemos, pues, ¿no? Agricultura, herbívoros, ¿no? Los carnívoros, como pasa luego aquí al medio marino. Igualmente, ¿no? Quien se posiciona arriba de la cadena trófica y abajo. Bueno, este es un poco el summary, ¿no? de cómo interpretamos los análisis de dieta y los valores que tiene, que son fijos, ¿no? Son unos valores más o menos fijos, unos rangos para los diferentes ecosistemas. Y ahora les explicaré algunos de los sitios en los que hemos estado trabajando. Como le comentaba, hemos trabajado fundamentalmente en el sur peninsular, en sitios de prehistoria reciente, de la Edad del Cobre y Bronce. Y este es uno de los sitios. El cementerio de Barranquete y Panoría son dos sitios megalíticos donde nos interesaba conocer ¿no? qué tipo de dieta. Uno de los sitios está muy cerca de la costa. Entonces, la pregunta es, ¿están consumiendo recursos marinos en la Edad del Cobre? Y compararlo luego con la fase que tiene del bronce, ¿no? Hemos comparado aquí Copper Age, Edad del Cobre, con bronce, ¿no? La Edad del Bronce, para ver qué tipo de consumo tenían. Y este tipo de poblaciones son eminentemente terrestres. A pesar de estar en una zona costera, son poblaciones que utilizan recursos agrícolas y ganaderos, ¿no? La típica cabaña doméstica que aparece en prehistoria reciente de vaca, cabra, oveja y cerdo, ¿no? Fundamentalmente. Pero aquí tenemos otro ejemplo. Este es el sitio de Marroquíes Bajos. Es un recinto de foso que le hemos denominado megasitio en Jaén. Igual, lo mismo, queríamos ver un poco qué pautas de subsistencia tenía. Este es un sitio que está en el interior, por lo tanto, bueno, pensamos, obviamente no va a tener recursos marinos, pero bueno, a lo mejor puede tener algún tipo de recurso, ¿no? Lacustre. Y de la misma manera reconstruimos, ¿no? los diferentes ecosistemas aquí, ¿no? Terrestres, lacustres y marinos, y nos sale que igualmente todos los individuos son eminentemente utilizan recursos terrestres, ¿vale? Todos los animales de medios terrestres y agrícolas. Y esto es algo, además aquí analizamos 108 individuos, o sea, tenemos muchísima muestra, era muy consistente. Y también otra de las cosas que nos planteábamos es si había alguna diferencia por algunos de los sectores donde aparecen los individuos, alguna de las áreas, y vimos que efectivamente era bastante homogéneo. También otra de las cuestiones era compararlo con sitios contemporáneos, sitios de la Edad del Cobre en toda la península ibérica, ¿no? Y entonces en este estudio aquí igualmente comparamos tanto el ratio de carbono como de nitrógeno, ¿no? El consumo de plantas y de animales, y efectivamente nos dan que bueno, están en unos entornos terrestres. No hay consumo marino en esta época. También aquí, en este otro trabajo, igualmente en el sureste, aquí incorporamos el yacimiento de los Millares, otro de los sitios, ¿no? icónicos del tercer milenio, donde nos interesaba también comparar si había alguna diferencia entre el sitio este de Barranquete, Panoría y los Millares con sitios argáricos. Entonces hicimos una comparación entre los sitios megalíticos, sitios argáricos, aquí a su derecha, si había algún tipo de consumo diferente, y aunque aquí parezca que está un poco enriquecido más el nitrógeno, pero verdaderamente son poblaciones que utilizan recursos terrestres, que esto realmente desde el Neolítico es una pauta que aparece muy homogénea, al menos en península ibérica, hasta prácticamente la Edad del Hierro. Y bueno, ya simplemente una cuestión, ¿no? que me parece muy importante. Claro, cada contexto es diferente. Nosotros tenemos que adaptarnos al contexto que estamos excavando, que estamos estudiando. Hay algunas tumbas colectivas muy complejas, ¿no? como le comentaba, y hay que adaptar la estrategia de muestreo, porque lo que no queremos es muestrear dos veces el mismo individuo. Cuando tenemos todos los huesos fragmentados, mezclados, tenemos que hacer un buen registro sistemático de la excavación, un buen estudio de laboratorio, ¿no? analizar los restos óseos, y en base a ese número mínimo, en base a la misma pieza ósea o dental de todos los individuos que estén enterrados, si tenemos 20 individuos, pues vamos a hacer una estrategia en todos los fémures derechos, por ejemplo, y ya sabemos que no nos equivocamos, que tenemos un individuo de cada analizado. Luego, otra cuestión que tenemos también en cuenta es las unidades estratigráficas, ¿no? Aquí ven esta, que esta es la
la tumba 3 de la Pijotilla, las diferentes unidades, pues también vamos secuenciando, ¿no?, por las diferentes unidades y jugamos con dos variables, ¿no?, los diferentes individuos que se depositan y la cronología, para luego ver si hay algún cambio en la secuencia o algún tipo de adaptación o bueno, cualquier cosa que podamos observar en el registro. Bueno, y ahora en esta otra parte les voy a hablar un poco de la movilidad. Podría estar hablando de paleodieta 3 horas fácilmente, pero vamos a mover a ver si podemos, a ver si puedo explicar yo cómo utilizamos los análisis para entender la movilidad de poblaciones, que es algo muy complejo y que tiene una metodología muy específica. Igualmente aquí también es algo que tenemos que analizar individualmente en cada sitio, conocer el contexto y la geología. Este tipo de análisis van en función del área geológica. Y también utilizamos tanto el registro humano como la fauna para determinar lo que denominamos la línea base de los yacimientos. Y ahora explicaré también por qué. Una de las nuevas añadidos, ¿no?, al tema de la movilidad es, por ejemplo, utilizarse sistemas de información geográfica y ver rutas antiguas y conexiones entre diferentes sitios prehistóricos para ver esa movilidad, como los sitios verdaderamente hemos visto que están en contacto ya desde la prehistoria reciente. Y bueno, aunque yo sigo poniendo aquí que los análisis de estroncio son una nueva metodología, verdaderamente llevan ya casi 30 años aplicándose. Lo que pasa es que no es fácil o no en todos los centros de investigación tenemos, ¿no?, las posibilidades analíticas y es algo que todavía estamos aplicando a diferentes periodos, ¿no? Tienen diferentes aplicaciones, una de ellas es reconstrucción del paleoambiente y otra específicamente es la reconstrucción de la movilidad tanto humana como animal. Entonces, bueno, es una metodología muy compleja, pero bueno, por las propias características del estroncio nos permite reconstruir esa movilidad y nos da una visión del pasado pues, que antes no éramos capaces, ¿no?, de entender. ¿Cómo incorporamos el estroncio en el cuerpo humano? Nosotros lo incorporamos a través de la dieta. O sea, quiere decir que todo aquello que hemos consumido durante la infancia se nos queda en la asignatura que tenemos en el esmalte dental. Sabemos que el esmalte dental, los dientes no vuelven a regenerar, por lo tanto, esos valores de estroncio de la zona donde hemos consumido diferentes alimentos, lo llevamos con nosotros y lo llevamos con nosotros toda la vida. Entonces, esta metodología lo que compara es la asignatura que nosotros medimos en los dientes con el entorno geológico. Y a raíz de eso, vemos si ha habido un movimiento en una zona geológica diferente. Aquí viene, espero un poco más fácil explicado, aquí tenemos, ¿no?, lo que sería la cadena, ¿no?, cómo nosotros lo incorporamos. El estroncio es un elemento que está aquí en el sustrato. Nosotros consumimos esas plantas, consumimos esos animales, bebemos ese agua y lo incorporamos. Y lo vamos incorporando a lo largo de la vida y se nos queda, ¿no?, en los dientes. ¿Cómo lo definimos? Bueno, nosotros asumimos que en poblaciones prehistóricas los recursos, las necesidades básicas, obviamente las quieren en su entorno inmediato. Entonces, si están consumiendo de su entorno inmediato donde se localizan, ¿no?, los poblados o los asentamientos, eso está en reflejo con el medio geológico, ¿vale?, con el estroncio que aparece en el subsuelo. Como comentaba, se utiliza el esmalte dental porque se forma durante la infancia, no regenera y entonces nos da el sitio de donde originamos, donde hemos pasado nuestra infancia, donde hemos crecido, ¿no? Y entonces, como el esmalte dental es muy resistente a todos esos procesos diagenéticos, ¿no?, tengan en cuenta que una vez que se depositan los restos óseos, pasan muchísimos años, pasan muchísimos procesos, tanto físicos como químicos, que pueden alterar el registro arqueológico y que, de hecho, muchos de los huesos producen esa fragmentación o la pérdida de colágeno, cambios de humedad. Sin embargo, los dientes son resistentes a todo ese tipo de procesos. Entonces, lo podemos medir, lo podemos reconstruir y medirlo en el esmalte.
Y bueno, lo que utilizamos, pues aquí ven las diferentes metodologías que utilizamos. Esto es un diente humano y hacemos una serie de bandas porque podemos reconstruir, como conocemos a qué edad se produce, ¿no?, la mineralización de cada uno de los dientes, a qué edad es la erupción dental, a qué edad es la muerte de ese individuo, pues podemos reconstruir desde el inicio, ¿no?, hasta la muerte y ver intraindividuo ese individuo por dónde se ha movido. Lo mismo ocurre con la fauna, ¿no? Este es un diente de un bóvido. Utilizamos toda esa serie de bandas, ¿no?, a lo largo de toda la superficie del diente y cada una de ellas nos da un valor que luego va asociado, comparamos con los mapas geológicos y con el entorno y sabemos por dónde ese individuo ha ido pasando a lo largo de su vida. Obviamente esto va acompañado de un estudio de los restos zooarqueológicos del entorno y de muestras medioambientales para localizar y medir ese estroncio inmediato. Bueno, aquí, como comentaba, lo que medimos es el área geológica donde los individuos, ¿no?, han vivido parte de su vida y la comparación si se han enterrado en otro sitio diferente, ¿no?, geológicamente diferente. Obviamente, una limitación del método es si hay un movimiento entre un mismo medio geológico, porque nos va a dar la misma asignatura, ¿no? El estroncio va a tener el mismo valor. Y bueno, aquí simplemente es otro gráfico donde conocemos, ¿no?, el estroncio se mide en base a la antigüedad de las rocas y el tipo de roca, ¿no? Y aquí tenemos, pues, las diferentes, ¿no?, medidas que son estándares en las diferentes zonas geológicas. Y nosotros lo que queremos medir es esta señal, ¿no?, es la señal prehistórica, ¿no? Queremos reconstruir esta señal de cada yacimiento, la cual va influenciada por la dieta, porque estamos consumiendo en un entorno, entonces tenemos que conocer ese entorno y esa captación de recursos, ¿no?, hasta dónde llega ese límite para poder cuadrar, ¿no?, el rango de estroncio. Y bueno, hay que tener en cuenta que luego hay una serie de factores que afectan, ¿no?, como es la diagénesis y que realmente luego lo que medimos, ¿no?, es esta señal que tenemos aquí. Bien, otro simple esquema para explicar un poco cómo lo medimos. O sea, nosotros tenemos aquí un asentamiento en esta zona, ¿no?, donde tenemos una granja. Tenemos aquí la agricultura, tenemos aquí unos cerdos, unas gallinas, tenemos unas vacas que necesitan, ¿no?, de una movilidad un poquito más en el entorno, necesitan moverse, pero también tenemos una serie de ovejas, ¿no?, como vemos aquí, que suben, ¿no?, que están subiendo hacia otra zona, ¿no?, aledaña al poblado. Entonces, para reconstruir el estroncio medimos la asignatura en el entorno inmediato, medimos a esta fauna que nos está dando este valor, pero también medimos esta fauna que la estamos consumiendo y esta fauna que también la estamos consumiendo. Por lo tanto, el ratio de este sitio, pues, será entre 708 y 720, por ejemplo, ¿no? Pues nos estamos moviendo en esa área de captación de recursos. Ese sería el entorno de este yacimiento, ¿no?, aquí hipotético. Cualquier valor que sea mayor o menor, obviamente lo consideramos un outlier y viene de otra zona geológicamente diferente. Ese es un poco el sumario, ¿no?, de cómo funciona. Pero para todo ello tenemos una serie de pasos, analizamos los humanos, analizamos la fauna que está en el inmediato del yacimiento, que sabemos que están consumiendo, analizamos muestras medioambientales para caracterizar el entorno, árboles, plantas, analizamos también el agua, producimos, ahora mismo estamos ya en una etapa en la que ya estamos produciendo una serie de mapas de la biosfera para reconstruir el estroncio en base a las muestras arqueológicas y medioambientales y luego ya reconstruimos la movilidad. Que la movilidad es un concepto bastante amplio que se puede también interpretar de diferentes ángulos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este es el muestreo que hemos hecho entre el Valle del Guadalquivir y el Valle del Guadiana, en estos sitios, ¿no?, que hemos estado investigando, como la Pijotilla Valencina, que es una de las zonas también más complejas de la península ibérica. Y bueno, esto es simplemente para enseñarles la estrategia que hemos seguido, muestreando diferentes zonas en dobles puntos, con un rango de diferentes tipos de plantas, árboles que son autóctonos.
Y bueno, hemos analizado suelo, plantas, árboles y frutos. Bueno, esta es un poco la parte del muestreo, ¿no? Aquí tenemos algunas de las plantas autóctonas de la zona y luego todo el procesado de laboratorio. Claro, esto lleva un procesado de laboratorio bastante largo y complejo para producir este tipo de datos, ¿no? Aquí tenemos, por cada una de las unidades geológicas que hemos determinado en esta zona y que están en conexión con los sitios arqueológicos, pues tenemos una serie de valores en base a todos los frutos, la vegetación, los árboles y la tierra. Todo ello nos da unos ratios, unos rangos, para poder producir unos mapas. ¿Y por qué hemos analizado todo esto? Bueno, estos son algunos de los trabajos que ya están publicados, para ver la movilidad que existía entre el Valle del Guadiana y la Sierra Morena. Y claro, nos dimos cuenta que en algunos de los sitios, como por ejemplo Valencina, creo que viene a continuación, sí, tiene muchísima movilidad de humanos. También tenemos que pensar que Valencina es un yacimiento un poquito excepcional, donde hay muchas materias primas que no vienen de la península ibérica, por ejemplo, y donde además hay muchísimos individuos inhumados en diferentes estructuras, un yacimiento bastante complejo. Para ello analizamos todas las diferentes muestras de fauna, como ven aquí, y establecimos, ¿no?, unos rangos, o sea, una línea base, esto que ven aquí, entre esta caja, ¿no?, que vemos aquí. Y bueno, vemos que los humanos, pues que lo ven aquí mejor representado, ¿no? Aquí tenemos las diferentes cabañas que sabemos, ¿no?, que están consumiendo, por eso tenemos que saber cada yacimiento en su conjunto, y vemos, por ejemplo, los humanos, ¿no?, tienen una movilidad excepcional, ¿no? Hay muchos individuos que vienen de fuera. Bueno, otro de los casos también de estudio que en los que hemos estado trabajando es Marroquíes, que también es otro sitio de estos denominados, ¿no?, megasitios, donde pensamos que, claro, es un sitio de agregación poblacional, hay muchos individuos inhumados, va a funcionar un poco como Valencina, ¿no?, como en el Valle del Guadalquivir, ¿no?, el Valle Bajo del Guadalquivir. Y, sin embargo, no detectamos tanta movilidad. Mismo periodo, mismas estrategias, pero no tenemos tantos individuos que vienen de fuera, ¿no? Y bueno, luego aquí comparamos todos los megasitios, ¿no? Cada uno de estos puntos representa uno de los grandes sitios, ¿no?, de la Edad del Cobre, y viendo un poco los diferentes rangos, ¿no?, que tenemos aquí en base a todas las muestras de estroncio. Otro ejemplo que también hemos trabajado precisamente en Marroquíes. Aquí, claro, la complejidad era que eran muchos individuos fragmentadísimos en millones de fragmentos. Entonces, queríamos ver un poco la representación esquelética, ¿no?, que la tienen aquí, otra manera de abordar el estudio, y luego queríamos ver la movilidad intraindividual, que la tenemos aquí. Cada diente lo hemos medido en esas bandas para ver si efectivamente los individuos podíamos detectar algo, la movilidad dentro de la vida del individuo y reconstruirla. Y bueno, aquí tenemos algunos de los resultados, que prácticamente la mayoría de los individuos son locales a la zona, hay muy pocos que sean outliers. Y bueno, ya otra perspectiva diferente, ya no les aburro más con el estroncio. Otra de las aplicaciones, ¿no?, que estamos ahora mismo también combinando es la conectividad, ¿no? Estamos utilizando todo este aparato que tenemos de resultados de análisis de isótopos comparados con cultura material, comparado con dataciones y aplicado en un sistema de información geográfica. Y aquí tenemos una imagen del Valle Bajo del Guadalquivir y cómo se pueden reconstruir contactos, rutas, que por ejemplo aquí tenemos para la Edad del Cobre, sugiriendo a través de una aplicación del sistema de información geográfico y de las rutas de transhumancia y rutas históricas, donde serían las posibles rutas entre los grandes yacimientos, que sabemos que hay intercambio de cerámica, que sabemos que posiblemente hubiera intercambio también de personas, ¿no?, entre unos sitios y otros. Y este es el resultado para la Edad del Bronce. Y bueno, esta es la herramienta a la que por fin estamos llegando. Esto que ven aquí es el resultado de 7 años de trabajo, que es este mapa, ¿no?, de la biosfera, este mapa de estroncio para el Valle del Guadiana del Guadalquivir, ¿no?, en la Sierra Morena, donde a raíz de todas las muestras medioambientales que les he enseñado anteriormente,
de agua, de frutos, de tierra y de árboles, comparado con los sitios arqueológicos que hay en esta zona, pues hemos podido sacar estos rangos, ¿no? Aquí, ¿no?, por colores, este tipo de rangos. Cada vez que medimos un individuo, nos va a dar una medida específica y podemos saber si el 709 está en esta zona de la Sierra Norte o si viene de esta zona del sur de la provincia de Sevilla, ¿no?, por ejemplo, aquí. Entonces, esta ya es una herramienta donde ya nosotros podemos apuntar si los individuos vienen de esta zona, vienen de esta otra, conociendo el sitio en concreto arqueológico y conociendo el medio geológico. Es fundamental, porque si no, no podríamos verdaderamente hacerlo. Y luego, bueno, después de llevar trabajando en esto cerca de 15 años, pues hemos llegado a publicar este tipo de trabajo, ¿no?, todo el resultado de la paleomovilidad en los últimos 12 años y producir este tipo de mapas, que es, bueno, un poco a grande escala, más que ese que yo he enseñado del Valle del Guadalquivir, donde hemos, bueno, es una base de datos donde tenemos todos los sitios que hay que tienen análisis de estroncio de la península ibérica. Y bueno, pues ya con estas aproximaciones ya sí puedes un poco afinar para ver si ha habido movilidad o no en los determinados sitios arqueológicos que se sitúen en donde aparezca en el mapa. Y bueno, simplemente la movilidad en prehistoria, ¿no?, la podemos abordar desde diferentes perspectivas, y algunos de los trabajos de, bueno, la gente de mi equipo que estamos desarrollando es cuestionar viejos modelos que hemos asumido, ¿no?, anteriormente y ofrecer nuevas interpretaciones. Entonces, estos análisis científicos nos abren una ventana al pasado y una serie de interpretaciones que a lo mejor anteriormente no nos habíamos planteado. Y con todos los estudios bioarqueológicos sí podemos definir quién se mueven las mujeres, se mueven los hombres, se mueven individuos más adultos, se mueven, qué traen con ellos, qué tipo de objetos mueven. Ya podemos estar en estas cuestiones. Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de la línea Van de Keramik, ¿no?, Neolítico Central, del noreste de Iberia. Por ejemplo, tenemos este trabajo también publicado donde vemos que ya hay redes de intercambio establecidas. O, por ejemplo, en la Edad del Cobre en el sur de Iberia, la variabilidad de los modelos, ¿no?, de movilidad que comentará mi compañero a continuación. Y bueno, ya para terminar, esta es otra de las cuestiones que podemos abordar, cómo usan el paisaje en la antigüedad y un trabajo específico ahí de transhumancia en la Sierra Norte desde una visión diacrónica. Bueno, y cedo la palabra a Javier Escudero, que continuará. Gracias. Bueno, yo voy a empezar hablando de la aplicación al estudio de la gestión ganadera, de cómo la metodología de zooarqueología, combinada con el estudio de los isótopos, pues nos puede llevar a resolver, pues, cuestiones sobre precisamente cómo gestionaban la cabaña, ¿no?, que tenían. En principio, bueno, pues ¿qué es la zooarqueología, ¿no?, o arqueozoología? El análisis de los restos óseos faunísticos procedentes de contextos arqueológicos, ¿no? Y estudia también las relaciones que tenía el hombre con los animales, ¿no?, cómo los trataba y qué tipo de animal consumía, etcétera. Valencina de la Concepción ya he explicado ante mi compañera, es un sitio bastante especial porque es aparte del tamaño que tiene, bueno, pues ocupa una posición estratégica en el Bajo Guadalquivir, porque está en una zona mesetada que se llama, bueno, que es el Aljarafe, está en el punto más alto. Y aparte, además, bueno, pues tiene agua dulce en el subsuelo. Porque hay que tener en cuenta que, bueno, que el Guadalquivir, aunque esté actualmente desemboca aquí, en esta época toda la zona del Bajo Guadalquivir, esta parte, era un paleoestuario de agua salobre, ¿no? Entonces, el sitio es muy estratégico porque están escapando también digamos, de patologías, de enfermedades palúdicas asociadas con este tipo de ambientes húmedos, ¿no? Es un sitio, además, que tiene toda la faja pirítica aquí. Esto es una zona muy rica en variedad lítica y también en minas de cobre. Y después, bueno, pues los suelos también son bastante ricos a la hora de la producción agrícola, ¿eh? Y bueno, el sitio es bastante complejo por la variedad de estructuras que tiene
Y después, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Valencina está estimado en unos 480 hectáreas, siendo el sitio de la del cobre, digamos, más grande de la península. El problema, bueno, el marco cronológico es el tercer milenio, ocupa prácticamente todo el tercer milenio, y las interpretaciones que normalmente han dado de Valencina es que estaba compartimentado en una zona de necrópolis, que es la zona verde, aquí, y una zona de ámbito doméstico. Otros colegas interpretan en unas zonas domésticas y después en medio una zona productiva en el que se produce la producción de metal, ¿no? Pero bueno, se está viendo que no funciona tan así. Esto es un ejemplo de las estructuras que aparecen en Valencina y el tipo de materiales, ¿no? Aparecen, por ejemplo, pozos, que están relacionados a eso con la obtención de agua. El yacimiento, el problema que tiene es que está localizado sobre la actual población de Valencina, ¿no? Y entonces la mayoría de las excavaciones han sido realizadas en el ámbito de excavaciones de urgencia, con el problema que ello trae, ¿no? Que normalmente los materiales o no se llegan a estudiar completo o incluso algunas estructuras no se llegan a agotar el registro, simplemente porque tienen que excavar hasta la cota de afección de la construcción que vayan a realizar, ¿no? Y en el caso de Valencina, pues nos encontramos fosos que tienen hasta 8 metros de profundidad. O sea, no lo agotan. Simplemente, a lo mejor se ve, si van a construir un sótano, se ve afectado solamente una parte. Entonces no exigen que se agote el registro, ¿no? Pues bueno, por los resultados de zooarqueología, básicamente nos ha dado una información de que era una economía basada en la agricultura, como una explotación agrícola principal, como foco de producción, y en el que los animales jugaban un papel, digamos, secundario o, en caso de problemas, pues tiro de la explotación de los animales, ¿no? De las cabañas. En base a los 3 valores fundamentales, bueno, pues podemos ver que el número de restos, hay una mayor proporción de cerdos, de individuos, de caprinos, y claro, del peso de óseo principal es de las vacas, pero en parte es lógico. Entonces, es una economía bastante similar en torno a las 3 cabañas, ¿no? Claro, también hemos visto dentro del sitio de Valencina si había alguna diferenciación entre las zonas, ¿no? Y realmente funciona todo el yacimiento de una forma muy similar, ¿no? En todos los sectores que hemos revisado, a excepción de Montelirio, que es una estructura funeraria, el PP4 Montelirio también es una estructura de carácter, predomina las estructuras de carácter funerario, ¿no? Está, digamos, en esa zona verde que veíamos antes, pero en el resto del asentamiento funciona todo el yacimiento de una manera bastante homogénea, ¿no? En función de las características de las 3 cabañas. Ya a nivel específico de cabañas, por ejemplo, bueno, pues los bóvidos, se ve que es una gestión no especializada, es una gestión a nivel familiar. Hay una mayor proporción de hembras que de machos, y después la explotación está enfocada son animales multifuncionales. O sea, tengo las vacas e intento sacarle todos los productos secundarios que puedo, como la leche, tracción, cría de ternero, y después, cuando ya se hace adulta, ya no cojo la sacrifico y me la como. Claro, el tema de productos secundarios como la tracción, por ejemplo, se ve porque aparecen individuos castrados también, ¿no? Y patologías asociadas a la tracción en los metapodios y las falanges, principalmente traseras, ¿no? De las patas traseras, que son bastante significativas. Y después, bueno, pues las tallas, el estudio que realizó Hain en el 82, sí pudo estimar una talla de 1,15 y los machos y castrados en torno a 1,20 m, 27 de altura de la cruz. Cuando hemos hecho los ratios, hemos visto que los bóvidos de Valencina tienen una talla extremadamente grande, lo que es bastante significativo comparado con otros asentamientos del entorno. Aparte, otra de las patologías que aparece es en los incisivos de los dientes,
es un desgaste en el cuello del incisivo que está relacionado con el consumo de pastos al aire libre. Por la forma que tienen los bóvidos a la hora de arrancar el pasto, con el paso del tiempo le va haciendo ese desgaste en el cuello, que es bastante significativo para animales que han estado pastando fuera, ¿no? Digamos, no han estado de forma estabulada. En el caso de los caprinos, pues bueno, hay un predominio de ovejas sobre cabras y en el caso de las ovejas hay una mayor proporción de hembras, además de hembras adultas, que bueno, pues que el destino es la producción de carne, de corderos, ¿no? Y productos secundarios, como la leche o la lana también, ¿no? La presencia de castrados también nos está indicando que hay una producción de lana. Y que encima de porque claro, realmente los individuos castrados, las ovejas castradas, dan una mejor calidad de lana también y mayor proporción. Entonces se está viendo que el objetivo de la cabaña caprina, principalmente las ovejas, son los productos secundarios, obtención de leche, obtención de lana. Y bueno, la talla se estima también y en base también al estándar se ve que tienen una talla también bastante grande, lo que también nos puede estar, digamos, apuntando a que los pueden estar manteniendo en un régimen de semilibertad o semiestabulado, ¿no? En el caso de las cabras, bueno, pues fueron los mínimos los individuos que se pudieron identificar, pero eran prácticamente todos hembras y bueno, el objetivo principalmente para leche también. En el caso de los cerdos, pues bueno, pues el ratio de los cerdos hay una mayor proporción de machos que de hembras, ¿no? También es lógico en este tipo de sociedad, ¿no? En el que tú mantienes una cerda que te va dando cría y tú las hembras te las vas comiendo, a menos que dejes una, digamos, para reemplazo. Y los machos, pues esperas a que crezcan hasta 1 año y medio, 2 años, cuando los sacrificas, porque realmente ya no va a crecer más. Entonces, ¿para qué vas a mantener un cerdo macho? Te está comiendo, no sirve para nada. Te lo comes y fuera. Bueno, entonces, después, bueno, en base a los patrones de sexo y edad, pues se ve que no hay relaciones con jabalíes, ¿no? Y bueno, surgieron un sistema de explotación no especializado, en el que, bueno, pues a nivel doméstico tú tienes tus cerdos, tus 4 cabras que te están dando los productos secundarios, los cerdos te los comes de vez en cuando y poco más. Bueno, me están diciendo que un poquillo más rápido. En el caso de los cerdos, por ejemplo, los análisis logarítmicos dieron que la talla es muy pequeña. Son cerdos muy chiquititos y que no tienen relación con los jabalíes. Lo que nos está indicando, bueno, cerdos pequeños, con patologías también, de hipoplasias dentales asociadas a una mala dieta, nos está indicando, bueno, pues que los tienen en un régimen, digamos, de estabulación o de bastante control. Porque no se ve que haya relación o no una relación muy fuerte con los jabalíes, ¿no? Y bueno, pues se ve que no hay un resumen de lo que acabo de decir, básicamente, pues que los cerdos, además, normalmente suelen estar relacionados con sistemas productivos agrícolas, ¿no? Tú vas en la agricultura y los cerdos te los vas comiendo, pues cuando pueden, ¿no? Cuando tienen cría. Además, son muy prolíficos, entonces pues también son muy útiles porque también se comen la basura y le echan los restos, ¿no? Entonces pues, son bastante fáciles de mantener. Y bueno, los resultados del estroncio, antes mi compañera mostraba la movilidad de los humanos. En el caso de las cabañas en Valencina, pues prácticamente no hay movilidad de las cabañas. Son todos bastante locales y solamente un caprino, 2 vacas y 3 cerdos. 3 cerdos que podrían tratarse de jabalíes perfectamente, ¿no? Comparados con otros sitios, pasa de una forma bastante similar, ¿no? En el que realmente la cabaña que mueven, o entre comillas, son los bóvidos. También porque necesitan intercambiarlos para evitar endogamia, ¿no? Pues si no te salen individuos bastante patológicos. Y bueno, pues juntando los resultados del análisis arqueológico y del análisis de los isótopos, pues te está dando
un reflejo, digamos, de que los bóvidos pues, estaban mantenidos en buenas condiciones de cría, están, digamos, criados en régimen de semiestabulación o incluso semilibertad, ¿no? Y al igual que los caprinos, tienen también una talla bastante elevada y se ve que tienen bastante acceso a los recursos. En cambio, los cerdos, pues al contrario. Los cerdos los tienen estabulados en muy malas condiciones, una talla pequeña, patologías relacionadas con la dieta. Y bueno, en base a todo esto, los resultados de consumo, pues se ve que los cerdos están consumiendo básicamente lo mismo que los humanos. O sea, seguramente estarían alimentándolos con las sobras, ¿no? En cambio, los bóvidos y los caprinos no, están ocupando un mayor rango de territorio, en el que se ve que tienen consumo de plantas C3, también plantas C4 y mixtas, ¿no? Esto puede estar también relacionado con los cambios ambientales. En Sevilla, por ejemplo, pues hay cambios bastante... En verano, pues surgen vegetaciones pues, que en otras épocas de invierno, del año, no aparecen, ¿no? En base a esto, los resultados, por ejemplo, del oxígeno, sí nos están marcando, por ejemplo, que los cerdos y los humanos están bastante más concentrados, al contrario que los bóvidos y que los caprinos, ¿no? Que están utilizando un mayor rango del territorio. El oxígeno lo que nos está marcando, ya lo decía antes Juanma, pues nos marca la temperatura, también los puntos de acceso de agua. Entonces está viendo que las dos cabañas que están manteniendo fuera pues están utilizando un mayor rango de territorio. Bueno, pues estos son los resultados también de los bóvidos, de la movilidad. Son todos, básicamente, se ve que hay movilidad, pero son todos locales. O sea, están moviéndose por el entorno del yacimiento. Veis rápido, que si no... Vale. Aquí vemos otra vez los resultados de los carbonatos y el oxígeno, ¿no? Estamos viendo cómo los caprinos, por ejemplo, están utilizando un territorio muy amplio, donde están entre un bosque abierto y un consumo de plantas C3, C4, que como he dicho antes puede estar relacionado con la temporalidad, ¿no? Y después también aparece en consumo en bosques cerrados. Es posible que fueran también cabras salvajes, ¿no? Por la cercanía que tienen con la sierra, y en el caso de los bóvidos igual, ¿no? Se ve una amplitud en el uso del territorio bastante significativa, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, los cerdos y los humanos están compartiendo la dieta y los puntos de agua, ¿no? Nuestra propuesta, bueno, pues es que la gestión de las cabañas en Valencinas, pues los cerdos estarían estabulados, ¿no? en el yacimiento, o semiestabulados, pero con un control bastante rígido, al contrario que los caprinos y los bóvidos, que tienen multitud de puntos de agua. Toda esta zona, tenemos la zona del paleoestuario, con un montón de recursos hídricos que vienen desde la sierra. El propio Valencina tiene diferentes puntos de agua, bastante variados, aguas subterráneas, aguas también temporales. Y bueno, pues proponemos la gestión de las cabañas, que son todas locales, pero con una diferencia en el trato de determinados animales, ¿no? Los bóvidos, los caprinos están libres, ¿no? O semilibres. Por la talla, tienen bastante acceso a la vegetación, a los recursos. Esta zona, al tener tanta agua, pues no hace falta, digamos, que tú tengas que mover las cabañas en movimientos transhumantes, porque no son cabañas tampoco de gran tamaño, entonces no te hace falta realizar una movilidad de los animales, ¿no? Tienen los recursos suficientes para alimentarlos, y en el caso de los cerdos, pues bueno, pues una explotación a nivel doméstico. Entonces, pues tienes tus cerdos que simplemente los alimentas con lo que te sobra, te quitas así, digamos, la basura y los tienen los pobres en bastante malas condiciones, ¿no? Pero bueno. Y como conclusiones, pues bueno, pues presenta diferentes estrategias a nivel interespecífico y los resultados de los análisis arqueológicos y bioquímicos evidencian patrones de movilidad, pero a nivel local. O sea, no se ve que requieran una movilidad de las cabañas a larga distancia. Se detectaron movimientos estacionales, aunque están todos
restringidos al ámbito local, lo que se podría interpretar también por las variaciones en estacional, ¿no?, de los meses. Bueno, pues que la economía se basaba principalmente en la agricultura y que la gestión de los rebaños pues, se lleva a cabo a nivel familiar, ¿no? Y bueno, pues que es importante tener un conocimiento también de los antecedentes geológicos de la zona y de los entornos pasados, es esencial para rastrear los movimientos, ¿no? Y muchas gracias.